Ayer a las 5 de la tarde hicimos un Zoom con todos los intendentes y jefes comunales de la provincia para primero comunicar la situación epidemiológica, cómo estaba transcurriendo, sobre todo por la preocupación que hay en el aumento de las camas tanto de terapia intensiva como de clínica médica, y anunciar esta extensión de las medidas de cuidado a 2 departamentos más, que es el departamento Viedma y el departamento Rawson, que estaban en una situación, ya lo hemos dicho, naranja, digamos, y pasaron a una alerta epidemiológica con una gran ocupación de las camas de terapia intensiva, sobre todo en Puerto Madryn y Trelew. Entonces se sumaron estos 2 departamentos para las medidas de cuidado y tratar de disminuir la circulación de personas para disminuir el impacto de la pandemia. Bueno, vamos a repasar para la gente que está mirando en este momento. ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación? La validez de esta resolución que sacamos en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno es hasta las 24 del domingo próximo, que es 6, creo. En esto lo que se pone un horario de circulación habilitado entre las 6 de la mañana y las 19 horas. En ese horario está permitido sobre todo las actividades que se puedan hacer, si son en forma individual, mejor. Nosotros estamos tratando o que sea individual o con el grupo familiar. En eso se está trabajando, y después suspendidas todas las reuniones que impliquen aglomeración de personas o contacto entre personas, tanto religiosas, culturales, educativas. Todo eso se ha suspendido de la forma presencial. Necesitamos disminuir la circulación de personas, disminuir las aglomeraciones de personas en espacios cerrados, que son espacios que son hipercontagiosos, más teniendo en cuenta hoy por hoy que lo que está pasando es que ya hay circulando nuevas cepas que son hipercontagiosas, y esas cepas, nosotros decíamos que una cepa, la original, podía contagiar una persona a 10, y esta está comprobado que una persona puede contagiar hasta 30. Entonces necesitamos disminuir la circulación para poder fortalecer el programa de vacunación, que viene bien, pero esta semana se va a trabajar muy fuerte en determinados sectores, como el sector educativo. Seguridad, ya lo que es policía provincial prácticamente está vacunado al 100%, pero hay otras fuerzas de seguridad que son nacionales que también hay que completar los esquemas de vacunación, y fortalecerlo lo más que se pueda, aprovechando esta semana para que se pueda avanzar muy fuerte. La semana pasada recibimos más de 30.000 vacunas, así que hay que aprovechar y aplicar la mayor cantidad posible. A ver, antes de sumarlo a Soledad y a Ángelo, que están en el estudio, parece una obviedad la pregunta, pero es bueno aclararla. ¿Las reuniones familiares, entonces, van a estar prohibidas, actividades físicas, casino, todo esto queda prohibido en las ciudades más importantes de la provincia? Queda todo suspendido, y la necesidad es esa, evitar las aglomeraciones. Seguimos interrogando a las personas que sufren la enfermedad, y todo el relato siempre es el mismo, ¿no? El contagio fue porque nos juntamos con un asado, porque nos juntamos a tomar mate, porque nos juntamos a... Entonces tenemos que llegar con esa conciencia colectiva, tenemos que lograr los cambios de hábitos que necesitamos. Hace mucho tiempo lo estamos hablando, por eso pedimos que se sumen otros actores estratégicos en la difusión de las medidas, porque evidentemente desde salud llegamos a un sector de la sociedad y a otro no. Tenemos que evitar que se formen esas fiestas, porque para cuando ya están las fiestas, ya es tarde. O sea que hasta las 19 horas los gimnasios abrirían con total normalidad. Exactamente, mientras mantengan el cumplimiento de los protocolos y los aforos con respecto a la concurrencia de personas. Ministro, ¿y cómo es la recepción por parte de, porque por un lado está la preocupación obviamente sanitaria por parte de cada uno de los intendentes, y por otro lado está otra preocupación que también es lógica y es entendible, que es la preocupación económica de cada una de las ciudades? Sabemos que hay otras regiones que están llevando una vida, si podemos decir, con normalidad, donde no están acatando estas órdenes por parte de la provincia, a pesar de estar en esta situación epidemiológica que es muy difícil. Sí, esto no solamente la responsabilidad individual de cada una de las personas, sino también la responsabilidad política de cada uno de los que están en la conducción de cada una de las ciudades. Todos tenemos la misma preocupación, todos queremos que la capacidad de trabajo sea la mayor, y se han tomado estas medidas respetando estas condiciones y tratando de perjudicar lo menos posible. Nosotros sabemos, la pandemia es uno de los factores que afecta a lo económico, pero no es el único factor, sí. Lo tenemos claro. Yo el otro día hacía un reconto
de cuántos días estuvieron cerrados los comercios desde que inició la pandemia el 19 de marzo del año 2020 y no llegó a 20 días. El problema es un problema la pandemia, pero el problema es general en la Argentina por la crisis que estamos viviendo, económica y financiera, en la provincia que también lo estamos viviendo, independientemente de que hoy se está llegando a un equilibrio mejor y que se está pudiendo cumplir con las obligaciones de mejor forma, pero es un conjunto de cosas, no es solamente la pandemia, fue el desencadenante de una situación que ya se estaba viniendo y se estaba viendo, pero yo cuando escucho que nos estuvieron cerrados durante un año, hice el reconto particularmente buscando las legislaciones que tuvimos durante todo este año y no se llegó a los 20 días de cerrado la actividad comercial. Entonces, entiendo que salud es responsable de muchas cosas y siempre digo, nunca voy a correrme de esa responsabilidad, pero tenemos que entender que la pandemia es uno de los factores y después se está viviendo una crisis que es general en la Argentina y particular en nuestra provincia. La campaña viene bien, hay que acelerarla, obviamente nuestro deseo es a trabajar más fuertemente y cada día poder aplicar mayor cantidad de vacunas. Empezamos aplicando alrededor de 6.000, 7.000 por semana y hemos llegado a picos de más de 15.000 vacunas semanalmente. Así que bueno, el esfuerzo que se está haciendo es muy grande y por eso la invitación a sumarse, a colaborar, a que si los citan vayan a vacunarse. El ausentismo nos perjudica mucho porque disminuye nuestra capacidad de avanzar en la campaña de vacunación. Pero los invitamos a todos a sumarse porque sabemos que la vacuna, tenemos 3 ejes que tenemos que mantener, que es los cuidados individuales, es el detectar y es la campaña de vacunación. Entonces, en esos 3 ejes trabajamos muy fuerte. Algunos son responsabilidades nuestras propiamente, como es el detectar y la campaña de vacunación, y el resto es responsabilidad de cada uno de los habitantes de nuestra provincia. Así que trabajemos unidos, fortalezcámonos entre todos y seguramente el impacto de la pandemia va a ser mucho menor. Bien, ministro, estamos atentos entonces a todo lo que ocurre durante esta semana y por supuesto también ustedes se vuelven a reunir para tratar a partir del 7 cómo vamos a seguir adelante, ¿no? Algo que preocupa también es la presencialidad de los chicos en las aulas. Sí, tal cual. Nosotros todos los sábados hacemos el cierre de la semana epidemiológica y a partir de eso se toman las decisiones. Quisiera explicar también por qué la suspensión de las actividades presenciales en las escuelas. Nosotros tenemos 2 variantes que usamos para tomar esas decisiones. Primero es la aplicación Cuidar Escuelas, que lamentablemente cerca del 50% de las escuelas recién se han registrado. Les pedimos a los directores de las escuelas que se sumen a la aplicación porque es un dato muy importante que necesitamos de salud para tomar las decisiones. En esa aplicación nosotros vemos la cantidad de casos positivos que hubo y la cantidad de contactos estrechos que hubo en la provincia, donde claramente durante el mes de mayo se incrementó en una gran forma y lo que más nos impactó es que muchas de las personas que dieron positiva, tanto niños, niñas, adolescentes como trabajadores de la educación, fueron sintomáticos a trabajar. Entonces ese llamado también, ¿no? Porque para no contagiarse, si uno tiene síntomas, no tiene que ir a trabajar. Y bueno, claramente se vio eso, con alrededor del 50% de los casos que se detectaron positivos habían ido sintomáticos a trabajar o a estudiar en caso de que sean niños, niñas o adolescentes. Ese es un parámetro que nosotros analizamos y que nos preocupa. Y después el otro parámetro que tomamos fue que a través del estudio que se hizo serológico, que se llama Sero Madryn, que se hizo en la localidad de Madryn, ese estudio fue retrospectivo durante todo el año 2020 y se hizo un análisis de quienes habían estado en contacto y habían generado anticuerpos durante el principio de la pandemia. En ese estudio se vio que los niños, niñas y adolescentes entre 1 y 15 años, más del 50% sufrieron la enfermedad en forma asintomática o con síntomas leves. Entonces, son parámetros que nos preocupan porque independientemente que tanto los niños, las niñas y los adolescentes sufran la enfermedad en forma leve o que no tengan síntomas, pueden ser quienes contagien a las personas que tienen algún factor de riesgo o que pueden sufrir una forma grave de la enfermedad.